Bienvenidos al Cine Escape. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es ancestral. Ha seguido a las civilizaciones más primigenias desde hace muchísimo tiempo y tiene que ver con los monstruos ancestrales. El cine no ha sido ajeno a este fenómeno porque desde sus primeras aportaciones en el ámbito del cine, bueno, pues hemos visto cómo bestias milenarias surgen de la tierra, de los volcanes, a causa de un sismo, etcétera, etcétera. Para hablar de este tema, obviamente está en primera instancia nuestro compañero Rubén Navarro, que como siempre es un placer. Un gustazo, no hombre, un gustazo hablar precisamente de monstruos gigantes en el cine, mucho que hablar y qué mejor que sea con las personas que usted ya conoce. Ricardo Moreno. Como siempre, pues gracias por la invitación. Muchas gracias y para platicar de monstruos. Y pues por supuesto Juan Pablo Martínez, que bueno, pues oye, es que tiene un club de fans por ahí, Juan Pablo, ¿eh? Sí, ¿en serio? Sí, hay gente que siempre dice, dile a Juan Pablo que no diga esto, dile a Juan Pablo que... Son neonazis, ¿no? Algo así, sí, no lo dudo. No, bueno, okay, está bien. Pues es que es lo que genera el programa, a fin de cuentas, porque bueno, los temas son interesantes. Y en esta ocasión, al parecer, por ahí alguien del público sugirió precisamente con Ricardo. De hecho, bueno, pues agradecer a las personas que se ponen en contacto con nosotros, a los arquitectos, al arquitecto Cuauhtémoc, al arquitecto Juan Antonio, a la maestra Guadalupe Palos, que se acercan y bueno, de primera instancia hacen los comentarios, nos siguen semana a semana, cuando no pueden por canal, bueno, pues vía internet, y bueno, se acercan y, oigan, pueden hablar de esto, y como ellos, pues algunas otras personas que también manifiestan su opinión y felicitaciones para todas las personas que hacen posible este programa. Pues hay que abrir con el tema, y fíjate que yo tengo una referencia muy ancestral en cuanto a lo que ya comentaban en un principio. Georges Méliès precisamente ya empieza a manejar este tipo de monstruosidades en el Polo Norte, digamos, en una de sus primeras creaciones cinematográficas. Sí, efectivamente, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando Georges Méliès, que era pues primero, antes de dedicarse a la cinematografía, un mago, era escenógrafo, tenía por supuesto pues una gran cantidad de habilidades con lo que respecta exactamente a creación de escenografías creativas y demás. Cuando descubre el cinematógrafo, unas primeras aportaciones al género es este viaje al Polo Norte, donde encontramos al rey, precisamente al rey del Polo Norte, que es una creación hecha pues básicamente con una especie de ser humano, exactamente, fumador de pipa, exacto, pero por supuesto todo pues atado a fin de cuentas a la línea plástica que se generaba en el arte francés y europeo en general de aquel entonces. Entonces pues, las criaturas gigantescas obviamente pues, siempre han cautivado la imaginación del público en ese entonces pues antes del cine, del lector obviamente, ¿no? A lo largo de los siglos, desde que por supuesto pues Homero, el escritor griego, pues ya nos manifestara todas estas criaturas mitológicas que se enfrentaban tanto a Ulises como a otros héroes que generaban gestas de aquel entonces, y que ya posteriormente cuando se desarrollan los proyectos cinematográficos, Méliès, por ejemplo, toma ese punto de referencia, y posteriormente yo creo que el primer gran monstruo que realmente se consolida en la cultura popular y que a su vez también se desarrolla en una película muy lograda, bien escrita y muy bien hecha, sobre todo para la época, es por supuesto King Kong. Sí, 1933. Exactamente, Ernest B. Shusett y Willis O'Brien, que es el creador tanto de la técnica stop motion como, pues por supuesto, el diseñador de lo que en aquel entonces aterrorizaba al público, ¿no? Que era este gigantesco gorila que secuestra a Fay Wray y que a partir de ahí, pues obviamente detona no solamente una línea impresionante con lo que respecta a exploración de ciencia ficción, fantasía y horror en el cine, sino que también despierta la imaginación de muchos futuros cineastas. Y despierta el miedo en toda la sociedad, ¿no? Sí, le acabas de dar precisamente de ahí surge todo lo que tenga que ver. Le acabas de dar el clavo. La traslación en este caso del relato literario al cinematográfico en el aspecto simbólico y semiótico de la figura del gigante va a transmutarse. Vamos a ver que cuando está esta psicosis de extinción, de que nos va a cargar el payaso a todos, la humanidad, de pronto aparece esta fascinación en el cine por darnos, por regalarnos, por obsequiarnos monstruos de todo tipo. Se ha explorado, lo dijo bien Arturo al inicio, desde insectos
hasta seres antropomórficos, exteriores, interiores del océano, del centro de la Tierra, etcétera, etcétera, y todos ellos, bueno, pues amenazando destruir la civilización. No fue gratuito que de pronto en los últimos años volvieran a aparecer estos monstruos gigantes en la pantalla, ya fueran en robots o bien en criaturas, porque de pronto pues estaba ya el final del milenio, se iba a acabar el mundo, estábamos en el 2012, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que aparece este temor latente en el ser humano con respecto a la finitud de la humanidad, pues se manifiesta mediante la creación de algún ser fantástico que va a ser de las suyas en la cinematografía. King Kong, que atinadamente Juan Pablo dice, pues es prácticamente el primer monstruo gigante que aparece por ahí. Bien, yo diría que con todos estos elementos va a ser el reflejo precisamente de este temor que tiene la sociedad norteamericana. Está en plena periodo de crisis, del crack del 29 que les va a durar 10 años, pues estos temores, toda esta paranoia que tienen los norteamericanos se va a ver reflejada de una forma sintética en varias películas, pero sin duda alguna King Kong es icónica en este sentido. No es gratuito que el monstruo esté al final en el Empire State, que sean aviones precisamente los que los maten. Todos estos temores, toda esta forma de salir adelante de estas amenazas, pues se van a ir viendo reflejadas en diversos momentos y en diversas nacionalidades, porque el fenómeno pues fue más allá del cine norteamericano o del cine japonés en su momento, y bueno, pues ha tocado incluso latitudes como Corea, como Dinamarca, entre otros que recuerdo. No sé si estoy en lo correcto, pero va a ser que hay un boom en los años 60 precisamente con este asunto de desde la antes, Guerra ¿no? Fría. Ya Desde los 50. Yo lo ubicaría en los 50, que con es lo del desarrollo cuando, de la bomba atómica. exactamente, cuando se abre prácticamente la caja de Pandora con los primeros experimentos de la bomba atómica que causan controversia a nivel internacional. Hollywood empieza a generar pues estos primeros seres fantásticos, y estoy surgidos del recordando átomo, ¿no? Sí, todo lo va a provocar precisamente el manejo irresponsable del átomo. Y una que estoy recordando precisamente en este momento, que es fantástica, maravillosa, El mundo en peligro, de 1954, si mal no recuerdo, que ya toca esta parte, ¿no? Un ser microscópico que se te invierte y se convierte en este caso pues en el cazador, y los microscópicos somos los seres humanos. Y bueno, lograr ¿no? esos efectos precisamente pues era un trabajo titánico en dos posturas, ¿no? Primero pues hacer una maqueta que más o menos diera las dimensiones, y el otro pues el stop motion, que también no dejaba de ser impresionante. Recuerdo también de la misma productora, digamos, si le puede llamar de esa manera. Hay otra película que se filma o por lo menos podemos ver a nuestro México en el The Black Scorpion, también más o menos el de los escorpión negro, sí. el escorpión Durango, negro. de hecho. Y se ve ahí como este ser, bueno, surge de la explosión del Paricutín, del volcán del Paricutín, del surgimiento de este volcán, y cómo este escorpión pues está asustando a los ciudadanos de la Ciudad de México, y corren por donde está el monumento a los niños héroes y el monumento de la revolución. Es maravillosa esa película también. De hecho, es muy interesante. Y muy en fíjate. stop motion, por cierto. Sí, cómo no. De hecho, aunque había de todo, ¿no? Como tú bien mencionas, se genera por ahí un equilibrio entre la creación de props gigantescos y a la vez también, pues por supuesto, estaba el stop motion. Lo interesante al final es, de veras, a partir de lo que comentaba Ricardo, es muy atinado en el sentido que los monstruos gigantes efectivamente vienen a ser este envase mediante el cual se proyectan o se manifiestan todos los temores socioculturales que se van manifestando, generando por cada generación. En la década de los 30, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, exacto, surge King Kong, y posteriormente algunas secuelas, El Hijo de Kong o El Gran Gorila, que era Mighty Joe Young, entre otras producciones, y luego después se aplaca precisamente, ya conforme se va acercando el final de la guerra, el horror, el cine fantástico se va centrando en aspectos mucho más domésticos, o se vuelven, por supuesto, El Gato Negro, o se vuelve el Museo del Horror y cosas por el estilo. Ya exactamente, al llegar el horror nuclear, el horror atómico, es cuando realmente se percibe la posibilidad que tiene este fenómeno, que en un inicio podía ser, o se consideraba como, a fin de cuentas, la apertura de una impresionante gama de posibilidades científicas, tecnológicas, pero que por supuesto se pueden revertir en ese sentido. El miedo, por supuesto, está presente a una guerra nuclear, el miedo está presente a la amenaza comunista, entonces todo eso se va a manifestar, exacto, en estas enormes criaturas de enormes proporciones. Mencionar, por ejemplo, Ricardo, la película pero de hecho creo que el título es Them.
la película a la que aludías, en la que se ve que están las hormigas abajo de las alcantarillas de Los Ángeles. Sí. Sí, es la de Dem. Definitivamente es una obra maestra en muchísimos aspectos. Y estos insectos y toda esta fauna monstruosa al final servirá precisamente para recalcar eso. No solamente explotar el miedo hacia el espectador, sino que el espectador tenga la posibilidad de desarrollar una catarsis cultural muy importante e interesante a través del cine, mediante estas enormes criaturas donde todos los insectos prácticamente, de hecho, se van más a los invertebrados que a los vertebrados, al final, o también, por supuesto, algunas criaturas fantásticas. Toda la década de los 50 y principios de los 60 se vio dominadas por ellos. Me acuerdo, por ejemplo, la de Tarántula, Jack Arnold. De hecho, Jack Arnold fue uno de los especialistas. Él desarrolló y produjo varias de estas cintas, incluyendo la del monstruo de la Laguna Negra, que no es gigante, pero de todos modos era, a fin de cuentas, un sujeto que pues, proponía, ¿no?, la creación de estas criaturas en cine. Y pasaba algo muy curioso, y eso me lo hacía notar precisamente Diego Reyes, un amigo que nos está apoyando en el canal, donde decía, que por cierto fue tu alumno, y nos hacía un comentario, es que en todas las películas siempre el ejército norteamericano era el que entraba como última instancia a salvar a todo el mundo, que era tal vez una muestra de que el ejército gringo poderoso, todo lo puede, ¿no? Claro. Podemos parar cualquier tipo de amenaza. Pero fíjate, Rubén, había un esquema y una fórmula que después se repitió absolutamente en todas las películas. El científico descubre o crea la procreación de estos seres gigantes. Este científico, por supuesto, tiene una hija de muy buen ver, la cual tarde o temprano se relaciona con el asistente del científico o con el militar en turno que se va a encargar de detenerlas, y efectivamente llega el ejército norteamericano a poner las cosas en orden. Claro, le cuesta lo que no, pero sin embargo al final siempre de una forma u otra, y casi que con el pie encima de la criatura, el militar domina, exacto, establece el poderío capitalista, el poderío de la cultura norteamericana sobre esta oprimida bestia que al final, como siempre recalcan las muchachas en esas películas, es que es un ser incomprendido. Algo que habíamos visto en Cloverfield, precisamente, ¿no? Es lo mismo, nada más que en Cloverfield es más pedante, es más absurdo, pero sin embargo aquí, que era mucho más honesto, de eso se trataba, ¿no? Aparte que seguían los lineamientos que planteaba o generaba el pulp, la literatura pulp, cómic, novelas de aquel entonces. ¿Cuántos actores reconocidos, no en ese tiempo, pero cuántos pasaron por esas películas? Digo, bueno, aquí Clint Eastwood en Tarántula, precisamente Clint Eastwood en Tarántula, en ese pequeñito personaje. Bueno, pues era una oportunidad que se tenía en el entonces, bueno, pues se aprovechaba. Claro. Lee Marvin sale por ahí también en algunas. Lee Van Cleef, William Shatner, Ernest Borgnine. Todo mundo pasó por ahí. Sí, claro, por supuesto, porque era lo que estaba en boga y era la forma en la que realmente se tenía de ingreso, tanto para escritores, para guionistas, como para directores y por supuesto también actores. Jack Shoulder, que después dirigiría algunos dramas interesantes en la década de los 60s y 70s, empezó dirigiendo películas de monstruos. Pues ahí está, los 60 nos deja precisamente un legado importantísimo, y luego se adelantarían los japoneses. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de esto, tenemos que hacer un corte. No le cambie, estamos aquí en Sin Escape. Quédese con nosotros. Bueno, regresamos a Sin Escape esta noche hablando precisamente de monstruos gigantes en el cine. Ya se abordaron los primeros momentos de los monstruos, cómo surgen, pues toda ese miedo, esa paranoia que surgía en los norteamericanos, que de alguna manera esta era como un punto de fuga sobre de todo esto que sentían. Pero llega la época de los 60, sobre todo los 70, donde empezamos a ver otra vez un renacimiento importante del cine de monstruos. Lógicamente estaba el cine japonés, el famoso kaiju. Aquí es interesante cómo los japoneses también inmersos en esto, no hay que perder que ellos fueron los que les tocó el bombazo. Entonces generan finalmente en Godzilla. Pasamos de estos seres que están en la naturaleza, de los insectos, del escorpión, de la hormiguita, de la tarántula, que son proyectados a dimensiones gigantescas y amenazantes, a de pronto estos seres mutantes. Esta especie de serpiente con alas, esta especie de medio dinosaurio, de iguanas, toda una serie de monstruos que de pronto ya no son propiamente de nuestra entidad, de la naturaleza, que van más allá. Yo recuerdo, no era básicamente un monstruo, no sé si entraría tal vez en el tema, pero sí era también una paranoia muy fuerte con Steve McQueen. En los 60s, la de The Blob, una película... Pero ese sí era un monstruo extraterrestre. Exactamente, pero de alguna manera volvió a tratar la paranoia y la forma que tienen los norteamericanos de huir sobre lo desconocido, ¿no? Lo de que huir no de los rojos, aquí la cuestión era el canibalismo. Claro. Y comentas de esta serpiente con alas. Hay una película, no sé de qué año sea, con David Carradine,
donde precisamente es una serpiente. La de Q, exactamente. Exacto. Dirigida y escrita por Larry Cohen, que después dirigió. Larry Cohen, Está vivo. Está vivo, exactamente. Sí, fíjate que todo ese fenómeno, exacto, se presenta ya finales de los 60, principios de los 70. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? Una vez más que se empieza a generar este descontento de la sociedad norteamericana ante sus autoridades, Nixon es un corrupto, la guerra de Vietnam, ¡pum! Otra vez brotan los monstruos de una forma u otra. Ahora se van alternando, va a ser entre los enormes y los pequeños, porque mientras tenemos por un lado, ven la rata asesina, por otro lado están las ratas gigantescas del alimento de los dioses, mientras por otro lado tenemos a las hormigas diminutas de esa. ¿El hombre qué? Exactamente. Entonces también surgen otras amenazas, como el imperio de las hormigas con Robert Urich. En la década de los 70 también se generan, por parte también de un director que se llama Bert I. Gordon, o Mr. Big, como se le conocía en ese entonces, que empieza a explotar este fenómeno. Y es así como junta a otros sujetos como Irwin Allen para que la fauna una vez más se nos ponga en nuestra contra, como es el caso del enjambre, como es el caso de, bueno, hubo dos de abejas asesinas, yo me acuerdo, una con Michael Caine y otra en una producción un poquito más debilitada. El Día de los Animales, donde un lince, un oso y no creo que otros más, órale, van contra los humanos, ¿no? Entonces, los monstruos gigantes de una forma u otra se empiezan a alternar, pero de todas formas es esto, el fenómeno de la otredad, el aspecto del miedo al otro, al final se ve representado en lo que para aquel entonces todavía era políticamente correcto de ver, dispararle en el rostro a un animal que si te ataca, pues a fin de cuentas no dejaba de ser defensa propia. Y me llega precisamente a la mente la que comentábamos antes de iniciar el programa, La Noche de los Lepus, donde tú ves a unos conejitos, pues, muy tiernos, hombre, Sí, pero claro. con una sangre fría a esta gente de atacar a estos pobres animales, porque sí, Exacto. la acabo de revisar en la semana y llega momentos donde yo decía, bueno, pero ya déjenlos en Sí, paz. sí, claro, por supuesto. Ya, para finalizar, pues vuelven a resucitar a King Kong y vuelve a tener un éxito importante. Se da en el momento correcto, se da en el momento justo y la película pues vuelve Ahora con las Jeff Torres Bridges, ¿no? Gemelas Parece. como Jessica protagonistas, ¿no? Lange, Ajá. Jessica Ahora Lange, con las sí. Torres Gemelas como protagonistas. Claro. Sí, exactamente. Y quedaría una secuela lamentable con Linda Hamilton. Sí, como no, también auspiciada por Dino de Laurentiis, Laurentiis, pero sí, bueno, no sé, ya fue de plano nada más para sacar un billete billetito extra. fácil, sí, exactamente. Bueno, era una sí. historia romántica entre King Kong y su... Sí, el otro, exactamente. bueno, Sí, ya. sí, la- pero la- pasamos, una fíjate cosa, lo que son pero- las cosas, pasamos de diluir lo que empezó como una genuina historia de zoofilia a una historia Sí, ya claro. muchísimo más estándar, ¿no? De entre, ahora sí que de la misma especie, vamos. Entonces, pues King Kong lo que no debió hacer, se enamora de una de su propia especie, cuando él lo que debe hacer es perseguir güeras. Sí, sí, claro. Y al final, exacto, se queda en un melodrama absurdo, la verdad que en su momento, incluso yo recuerdo en el cine auditorio cuando lo fuimos a ver, todos estaban llori y llori y me sentí así como que, bueno, ¿de qué diablos lloran, no? O sea, al final se percibía chantajista y muy en la línea precisamente de extraer esa lágrima. No, pues, y que los efectos de especiales tipo creo que ET. eran peores que su antecesora. Claro, por ¿no? supuesto. Pero sin embargo, precisamente por eso, el canto del cisne momentáneo de los monstruos gigantes, pues lo vamos a encontrar precisamente con esas producciones, al ver que definitivamente ya no atraen al público ni generan la respetabilidad que en aquel entonces se generaba, ¿no? Sí, sobre todo porque también, y lo llegamos a comentar en otros programas, empieza a surgir estos héroes de acción debido precisamente al pensamiento político del nuevo presidente norteamericano, se empiezan a borrar ese tipo de historias, y todavía por ahí en los 90 hay gente que quiere hacer, revivir ese tipo de monstruos, Tremors con Kevin Bacon, Fred Ward, Sí, cómo no. Michael Legros, que intentan por ahí revivir una película que a mí en lo personal, tengo que decirlo, la primera, ¿Te me gusta gustó? mucho, me gusta Es de mucho. matiné, de Sí, matiné. pero bien hechecito. o sea, Disfrutable. Exactamente, pueblo pequeño que se ve sellado por estos graboides. No se toma en agarroides, serio nada, y- que es otra de las cosas. Exacto. Y le hace un homenaje bastante bien a las películas de las que te hemos Serie comentado a lo B. largo, Sí, a es lo lo que largo se de la denomina la película, serie claro. B, exactamente. Hubo otros también como Stuart Gordon, que con películas a principios de los 90 como Robot Jox y Robot Wars trataba más o menos de resucitar un poco el fenómeno en base a la stop motion de las entidades gigantescas. Pero no funciona, o sea, simplemente ya no cuaja porque para empezar ya la década de los 90 el público ya estaba hastiado de efectos especiales. Y Tremors aún y de así todo dio lo que se había para generado, otras 3 ¿no? secuelas. Ah, sí, claro, por supuesto. La 4 ya en el viejo oeste. Sí, pero ya directamente al video, Al ¿no? mercado de- Que era te de conseguiste música una colección estrenada. bastante... Sí, fíjate que tuve la oportunidad de comprarme la Interesante, colección ¿no? ahí en un bonito paquete. Bueno, Muy no hay que barata. dejar de mencionar a Ray Harryhausen, que a fin de Bueno, cuentas sí. es Claro, el padre de muchos de estos monstruos colosales cómo no. y que por lo menos inspiró a otros tantos que de repente, como tú bien has comentado,
comentado, pues variaba mucho en la calidad de las producciones. Ajá. Pero fíjate que curiosamente con la llegada de los tiempos modernos, la tecnología te permite hacer cosas impresionantes, ya cualquiera con un pequeño software lo puede hacer. Y es como en esta década o la entrada del nuevo milenio, donde podemos ver a través de los canales dedicados a la ciencia ficción, series que son, o películas de muy bajos costos. Bueno, Guillermo del Toro con hizo toda la también intención precisamente de divertirse inclusive. Yo estoy refiriendo a esa película del tiburón de 2 cabezas, a esa combinación de tiburón con pulpo, que son producciones que se pueden ver actualmente y que son parte de toda esa del canal Sci-Fi. Del Sci-Fi Channel, ¿no? Pues todo esto no hubiera sido posible si no es precisamente por la incursión de Steven Spielberg al ruedo de los monstruos gigantes a través de Jurassic Park, ¿no? En 92, Jurassic Park se estrena y es cuando la gente vuelve a descubrir la posibilidad que tiene las entidades gigantescas, ahora por supuesto apoyadas a una representación fotorrealista mediante la tecnología digital. Que ¿no? Roger Corman en ese mismo año hace Carnosaurio. Que es maravillosa, la verdad. Carnosaurio, fantástica, la verdad. Con yo sus recursos divertida. Yo me quedo 1000 veces tanta con lana. Carnosaurio que con Jurassic Park, te lo puedo asegurar. Divertida, mala Exactamente. leche. Eso, sobre todo. Y Corman, es Corman. ya las computadoras permiten pues crear nuevas entidades y la gente se vuelve a sentir atraído a ellos. Coincide que haya sido con la guerra del Golfo, quién sabe. Pero el punto está en que una vez más, ya con la solidificación en cine de la tecnología digital para poder generar o desarrollar criaturas fantásticas, es cuando una vez más tenemos la posibilidad de poder revisarlas en cine y es algo que no se ha detenido hasta la fecha, pues la gente todavía se siente fascinada, al punto que en este pleno 2013, pues tenemos varias películas, ¿no? En ese sentido. Todos crecimos viendo algunas películas de monstruos gigantes, las disfrutamos. Ricardo, algunas películas que te han dejado, que recuerdas hasta la fecha y que las sigas disfrutando. Mira, porque me pasa más que las que recuerdo, sino me llama mucho la atención el fenómeno de que precisamente gracias al desarrollo de la tecnología, pues se volvió a diversificar. Volvemos ahora a encontrarnos, mencionaste Cloverfield, volvimos a hacer un remake de Godzilla, se resucitó Godzilla. No, bueno, tenemos lamentable los Roland Transformers que entrarían en esta categoría, bueno, pues de entidades gigantescas, donde hay que destruir la ciudad, si no, no es bonita. Y los Transmorphers. Porque digo, aparte de los Transformers salieron los Transmorphers. Transmorphers. Sí tenemos que dedicar otro programa. Una de Trolls que vi. Troll 1, Troll 1. No, pero sí, no confundas con la de los 80s, porque yo Troll 2 Claudio Fragasso. Sí, no, qué es cosa. infame. No, sí, la de Troll Hunters, que es cierto, esa es sueca la película. Maravillosa, no es de Noruega, ¿no? Es Noruega la película. Es Noruega la película, el cazador de documental, ¿no? Muy interesante, con una estructura falso documental. Sí, es muy buena película. Cosas que una coreana de Host, si mal no recuerdo, que también es interesante. 2008, y bueno, pues que se disfrutan, o sea, propuestas, yo creo que usando la tecnología de forma mesurada, con las dosis adecuadas, con un trabajo de guión bien hecho, te sigue incomodando, te sigue fascinando. Y que no estés de acuerdo conmigo, deben de ser películas que no se deben de tomar jamás en serio, porque de repente hay directores que quieren tomarse tan en serio sus películas de monstruos gigantes, claro, que es imposible. Hay que entender que estas películas son para de veras hacernos pasar, divertirte viéndolas, reírte de lo que estás viendo. Es lo que hizo J.J. Abrams con la de Cloverfield, ¿no? Claro. Quiso hacerlo pasar por una película de monstruos respetable, con eso jamás va a poder ser, querer introducirle, inyectarle drama. De hecho, las películas que han estado mencionando, sobre todo la de Trollhunter, o aquellas otras propuestas que han generado en otras partes del mundo, las coreanas, las japonesas como Big Bang Japan, que la verdad también es una película formidable de monstruos gigantes, creo que el interés que genera es porque se centra más en el genuino efecto ya que produce un monstruo gigante en la vida real, más que simple y sencillamente reaccionar con pavor. Mientras veíamos las películas de monstruos gigantes de antaño, donde todos los seres humanos eran nada más estas masas asustadizas que van como los lemmings directamente hacia el precipicio, aquí no, aquí hay un proceso genuino de reflexión y de intriga. La capacidad de asombro de un ser humano. ¿Qué pasaría si realmente nos topáramos con una entidad de 20,000 pies de altura, como lo proponía Ray Harryhausen en su momento, ¿no? O sea, si llegara la mujer de los 50 pies de alto, como sucedió en aquellos 50, nos quedaríamos nada más asustados, correríamos,
No, yo me pesco. Entonces, Trollhunter, por ejemplo, exacto. Recordé una muy escena especial. de una de Almodóvar. Eso, exactamente, ¿no? Eso es lo que sucede. La de Host, eso es lo que ocurre, o sea, cómo afecta realmente a las personas una situación de estas características. Las reacciones son genuinas, los personajes están mucho más pensados, donde no nada más son el científico que trata de resolver los asuntos. Sexuales, hay de todo, hay psicológicos, psicosexualidad, afectivos. exactamente. Hay sátira, sobre Sí, todo a estas claro, alturas, estas películas ya no funcionan como símbolos del terror ante el comunismo. No, ya son sátiras a fin de cuentas ante precisamente la torpeza de los mecanismos actuales de la cultura, ¿sí? De la cultura posmoderna. Eso es lo que a fin de cuentas despierta el interés del espectador y lo que realmente permite que les atrape. A grado que The Host, caray, se presentara en la Berlinale, no un concurso, pero recibió reconocimientos. Es cuando uno dice, pues aquí hay algo, ¿sí? A fin de Sí, cuentas. completamente de acuerdo. Recordar las bibliotecas. Sí, antes. claro, rápidamente porque el tiempo... Sí, Ok, bueno, pues invitarlos a que visiten las videotecas del Instituto de Cultura, la videoteca del Centro Cultural Los Arquitos, ubicada en Alameda, esquina con Héroe de Nacosari, la Alameda de Casa Jesús Terán, provisionalmente en la planta baja de la biblioteca Jaime Torres Bodet, Andador Juárez. Ahí están las puertas abiertas para que usted se acerque y disfrute varias de las películas que hemos mencionado en este momento. Muy bien, pues mi estimado, es hora de retirarnos. Señores, porque un gustazo. con la promesa de que vamos Gracias. a hacer un Sí, es que esto programa fue muy dedicado rápido. a los monstruos japoneses, sobre todo Godzilla. Claro que sí. Cayó, cómo no. falta, Ajá. y creo que se da hasta para entrar en algunas películas de las que mencionamos Mucho, hoy. sí, mucho, Pues mucho vamos, tema de muchísimas gracias, estimado. Aquí estamos. Muy bien. Señores, un gustazo. Igualmente. Buenas noches, no le cambie, sigan la señal de radio y televisión de Aguascalientes.